Me ha sido asignado hablar con ustedes este tema acerca del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Bueno, hermanos, hablar del matrimonio no es ninguna tarea fácil, porque cuando consideramos las muchas interpretaciones particulares que hay entre la hermandad, es lo que ha hecho difícil este tema. Pero he querido empezar con este diagrama, antes de considerar algunos diagramas, perdón. Recordemos unas palabras de nuestro Señor allí en Génesis 2, versículo 24, que dice, y serán una sola carne. Voy a tratar de hacer lo posible por cubrir, no a fondo, porque el tema del matrimonio tiene tela mucho de donde hay que cortar, pero voy a tratar algunos puntos interesantes acerca del matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. La felicidad del hombre en la tierra y en el cielo puede ser determinada por esos tres estados de su vida. Y también, aparte de la felicidad, ¿por qué no decirlo? Su salvación también depende de estos tres estados de su vida, sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Pero antes de hablar sobre el divorcio, hablemos un poco acerca del matrimonio. Génesis capítulo 2, versículo 24, veo que Dios establece aquí lo que considero las bases y el fundamento de lo que es un matrimonio. Dice ahí la escritura, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Así que el matrimonio tiene tres bases fundamentales. Dejará el hombre, se unirá y serán. Esos son los tres pilares sobre los cuales Dios estableció el matrimonio. Dejar el hombre a su padre, unirse a su esposa y ser una sola carne. Pero analizando este versículo en un diagrama que hace mucho tiempo consideré, me pareció muy, muy interesante. Quiero entonces empezar con este pequeño bosquejo. Cuando Dios dice dejar, significa una transición. Cuando el hombre decide casarse, cambia de estado, de estar soltero a estar casado. Es una transición que no se debe tomar a la ligera, puesto que el matrimonio incluye e involucra muchas responsabilidades, deberes que se adquieren cuando se dice sí a esa pareja que será nuestro esposo o nuestra esposa. También dice ahí, señala el hombre, señala entonces una madurez. Cuando el hombre llegue a una condición adulta, responsable, puede entonces llegar a tomar esta decisión. Por eso señala ahí el hombre, no dice un joven, dice el hombre, cuando hoy en día hay muchas sociedades a muy temprana edad se han casado, pero bueno, no interesa. Implica entonces una madurez. Dice ahí, dejar a su padre y madre significa un modelo completo de familia. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, mis padres siempre juntos, los viejos, siempre juntos? Y a pesar de las luchas y las dificultades, siempre estuvieron ahí. No estamos diciendo que el matrimonio sea sin problemas. Siempre hay problemas y dificultades, pero los viejos siempre estuvieron ahí juntos, todo el tiempo. Así que aquí se ve el modelo de lo que es la familia completa. Y dice también, y se unirá. Significa entonces que se formará una nueva familia. El hombre deja a su padre y su madre. ¿Cuándo? Cuando sale de su hogar para ser y formar una nueva familia. Y unirse con su mujer significa que la mujer llega aquí a ser un complemento. Jesús mismo decía que la mujer será una ayuda idónea para él. No es un hombre con un hombre, no es una mujer con una mujer. Eso no está contemplado en las bases fundamentales de lo que es el matrimonio. Y dice, y serán, presente continuo. Significa que la unión es una unión permanente. Ese es el plan del Señor con el matrimonio, que el matrimonio no es de un mes, una semana, un año. El matrimonio tiene una base permanente porque dice
serán. Eso significa que la unión es, según los planes del Señor, para toda la vida. También se implica un proceso de aprendizaje, amistad, confianza, es una relación permanente. Y dice, y serán una sola carne, implica esa última frase, una intimidad profunda entre dos personas, una sola carne. Así que las matemáticas de Dios no son como muy lógicas para nosotros. Nosotros decimos que 1 más 1 es 2, pero para el Señor 1 más 1 es 1. Y quizás esa lógica para muchos no cuadre, pero es la lógica del Señor. Así que esto es, hermanos, lo que Dios en su divina sabiduría estableció para el matrimonio. Pero bien, hablemos un poco acerca de lo que es el divorcio, porque el divorcio no entra en el versículo. El divorcio no está contemplado en las bases del matrimonio. No está ahí. No aparece. ¿Por qué? Porque en el principio no existía el divorcio. El divorcio yo lo considero una bomba nuclear, una bomba que destruye estos principios. Cuando se llega a un divorcio, ya el hombre no es uno con su mujer, son dos, ya hay una división. Ya no serán, eran, más bien, y no son una sola carne, sino que ya no es esa unión íntima entre dos personas, sino que se ha disuelto esta relación. Así que yo creo que en el versículo no se contempla digámoslo de esta manera, el principio del divorcio. No existe, no existía allí en el principio. Bueno, ahora miremos un poco, hermanos, acerca de lo que es el matrimonio. ¿Qué es el matrimonio? Definámoslo aparte del versículo que acabamos de leer en el Nuevo Testamento, porque existen conceptos errados de lo que es un matrimonio. Un matrimonio es una unión, pero no cualquier unión, y no toda unión es una unión de matrimonio. El apóstol Pablo en 1 Corintios 6:16 dijo, ¿o no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Aquí el término unirse con esta mujer no implica un matrimonio. Así que las uniones libres, las uniones que actualmente se hacen, que un hombre habla a una mujer y van y toman un apartamento, una casa y se van a vivir, eso de irse a vivir juntos, eso no es un matrimonio, porque el matrimonio es mucho más que una unión. Es más, en el Nuevo Testamento, ustedes saben que fue escrito en el idioma griego. A veces los hermanos dicen que el griego no es importante estudiarlo, pero el griego es importante estudiarlo bajo ciertos estudios que se hace necesario. Es más, el idioma griego fue el idioma que el Espíritu Santo escogió para revelar su voluntad. Y como dicen algunos, el idioma griego es el idioma más exacto a la hora de expresar ideas. Y eso es lo que a mí me gusta mucho del griego, porque para expresar ideas es exacto, es muy exacto el idioma. Así que los griegos el idioma griego usaba dos términos para describir unirse o unión. El primero es koyomai, o perdón, koyao. ¿Qué significa? Y aparece 10 veces en el Nuevo Testamento, Lucas 10:11, Lucas 15:15, 5:13, Hechos 5:13, perdón, 8:29, 9:26, 10:28, 17:34 y Romanos 12:9, incluyendo también 1 Corintios 6:16. Ahora, el término collao significa es unirse con otra persona con el propósito de estar en compañía de esa persona. Originalmente tuvo el significado de pegarse uno a otro, pero en ninguna parte se ha usado este término para definir el matrimonio. Ahora, collao usa Pablo en 1 Corintios 6:16 para describir la unión entre un hombre y una mujer de una manera ilícita, fornicación, como lo dice Pablo en 1 Corintios 6. Ahora, el otro término que aparece en el Nuevo Testamento es proskoyoamai. Este texto o esta palabra griega, perdón,
aparece solamente 3 veces: Mateo 19:5, Marcos 17 y Efesios 5:31. Y el prefijo preposicional pros, según Marvin R. Vincent en su obra Estudios de Palabras, volumen 3, página 402, dice: el verbo compuesto muestra una unión muy íntima. Esta palabra es usada solamente 3 veces, donde no hay duda de que sí se refiere al matrimonio. Así que una unión de un hombre y una mujer no es un matrimonio. El matrimonio es una unión más especial, más íntima. Y Pablo usó, esta palabra proskoyoamai en Efesios 5:31 cuando hablaba del matrimonio, que no usaría o que no usó en 1 Corintios 6:16. Cuando el apóstol habla de la unión de un hombre con una ramera o con una mujer, Pablo se cuidó mucho de no dar la impresión de que la unión de ese hombre y la ramera era una unión matrimonial, sino que vivían juntos en una relación deshonesta que era causa de desconcierto y vergüenza para el Señor. Con el perdón de ustedes y de algunos de mis hermanos aquí en plataforma, algunos hermanos americanos piensan que cualquier unión de un hombre con una mujer y que basado en eso por el tiempo tuvieron hijos y todo eso, eso es un matrimonio. Déjenme decirles que están equivocados. Eso es fornicación. Una cosa es la unión de un hombre de una manera ilícita, que no es matrimonio. En la Biblia la señala una fornicación. El matrimonio es una unión especial. Por eso, hermanos, mire, nosotros no podemos borrar la línea que Pablo usa o que Pablo usó para definir lo que es el matrimonio y lo que no es una unión matrimonial. Es fácil borrar la línea en que no se pueda llegar a diferenciar realmente qué unión es. Pero bueno, aquí en lo que respecto y en lo que siempre he predicado, lo que respecta en la Biblia, ¿qué es un matrimonio? Bueno, ahora pasemos un poco en estos minutos que me restan. Hablemos un poco acerca de lo que la Biblia dice, lo que es el divorcio. Pero quiero dejarlos, antes de considerar algunos diagramas, con este pensamiento. ¿Qué es más fácil? ¿Encerrar el caballo en el establo para que no se vuele? ¿Cerrarle la puerta al establo para que el caballo no se escape? ¿O salir corriendo tras el caballo para meterlo en el establo y luego cerrar la puerta para que no se vuele? ¿Qué es más fácil? Es más fácil, hermanos, ayudar a los hermanos en sus matrimonios para que permanezcan unidos, que después estar luchando con los hermanos acerca del divorcio y qué van a hacer después de eso. Es más fácil lo primero que lo segundo. Bueno, ¿qué dice la Biblia sobre el divorcio? Es un tema que hay que tocar y que a muchos inquieta, y que muchos actualmente ya han dado o han pasado por esa situación. De mi parte lo siento y lo lamento, que el matrimonio de a muchos de mis hermanos actualmente ya hayan pasado por un divorcio. No es el plan del Señor, pero a pesar de eso, Dios habla del divorcio. Pero, ¿qué dice la Biblia? Bueno, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo existían contratos matrimoniales. La imagen que ustedes ven aquí a la izquierda arriba, el documento es un documento en los tiempos de Cristo, cuando los hombres celebraban sus matrimonios, hacían un contrato de matrimonio. Y el documento que ustedes ven abajo, ya un poco deteriorado, es un certificado de divorcio. Ese certificado de divorcio es del año 71 al año 70 después de Cristo. Está escrito en arameo. Se encontró en el desierto de Judea, en el lado norte del Wadi,
de Murabá. Así que en los tiempos de Cristo y antes de Cristo, es más, en la ley de Moisés decía eso, que si un hombre no agradaba a su esposa y quería divorciarse de ella, debía darle un certificado de divorcio, cosa que le protegía a ella y podía ir y casarse con otro hombre. Y él también, el que daba la carta de divorcio, podía ir y encontrar una nueva relación con una mujer que no sea su esposa. Bueno, pero hablemos un poquito acerca del divorcio. Tendríamos entonces que ir a Mateo capítulo 19, versículo 9. Recordemos que Jesús le habían hecho varias preguntas a los fariseos acerca de, ¿es lícito repudiar a la mujer por cualquier causa? Jesús dijo, no, en el principio no fue así. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Pero entonces Jesús introduce lo que es su ley. Y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Antes de considerar este versículo controversial y para muchos muy difícil de explicar, para mí fácil, pero por las múltiples interpretaciones que hay entre la hermandad, el tema se hace bien difícil. Bueno, algunos dicen que Jesús estaba explicando la ley de Moisés, pero eso es un error. Esto no es una continuación de la ley de Moisés, porque Jesús está dando su ley, es su nueva ley que entrará en vigor en el nuevo pacto. Ahora, ¿por qué no creo que Jesús está explicando la ley de Moisés? Bueno, primero porque Jesús dijo que Moisés había permitido que se divorciaran de sus mujeres. Es más, los judíos durante casi 1500 años, que fue lo que duró la dispensación mosaica, estos judíos se dieron garra con el divorcio. Cuando digo garra, no sé si me entienden, o sea, pues ellos hicieron de las suyas en todo el tiempo que estuvo parada la ley de Moisés. Cartas de divorcio a granel, ¿sí? Porque Moisés les permitió divorciarse. Ahora, Jesús dice, momentico, desde el principio no fue así, versículo 8 de Mateo capítulo 19. O sea, pues que cuando Dios establece, hermanos, la ley del matrimonio, no era como decía la ley de Moisés. En la ley de Moisés hubo una concesión de parte de Moisés y Dios reconoce que fue por la dureza de sus corazones. Pero el principio no fue así. Este versículo 8 es necesario considerarlo. ¿Por qué? Porque los discípulos entendieron lo que Jesús dijo. Sus discípulos entendieron evidentemente su afirmación y qué conclusión llegaron. Concluyeron que lo que Jesús dijo era más exacta que la ley de Moisés. Los discípulos concluyeron que lo que Jesús dijo sobre el matrimonio era más exacta, vuelvo y hago énfasis, que la ley de Moisés. Por eso dijeron, si esa es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Por qué llegaron a esa conclusión? Porque lo que Jesús estaba diciendo era nuevo para ellos. Así que Jesús no estaba explicando la ley de Moisés. Jesús está dando es lo que sería su ley para el Nuevo Testamento. Tenga en mente eso y tenga presente la conclusión a la que llegaron los discípulos. Bueno, el contraste de Mateo 19 con la ley de Moisés resulta más claro, hermanos, leyendo Mateo 5, versículo 31 y 32, porque Jesús cita la ley de Moisés diciendo, yo os digo, pero el versículo 31 Jesús citó la ley de Moisés. Primero dice, también fue dicho, o oísteis que fue dicho, como también lo dicen algunos versículos en otros temas ahí en el Sermón del Monte. También fue dicho, oísteis que fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, cuando Jesús dice yo os digo, hay un contraste claro entre lo que es la ley de Moisés y lo que él iba a afirmar. Las palabras, pero yo os digo,
nos muestran claramente que lo que sigue está en contraste con lo que precede. Así que la ley de Moisés, digámoslo de esta manera, convenía casarse. ¿Por qué? Porque Moisés había permitido la carta de divorcio. Entonces no había ningún problema con un matrimonio que funcionara a media marcha o que no funcionara muy bien. Había una alternativa para librarse de un mal matrimonio. Entonces convenía casarse, pero cuando Jesús dice a sus discípulos, a sus oyentes, sobre lo que él decía sobre el matrimonio, ellos dijeron, entonces no conviene casarse. Es un error decir que Jesús está explicando la ley de Moisés. No está explicando ninguna ley de Moisés. Es un contraste entre lo que Moisés permitió y ahora lo que Jesús enseña. Otros, para debilitar lo que dice Mateo 19:9 o para sacar de lado lo que Jesús dice en Mateo 19:9, algunos han dicho que lo que Jesús dijo entonces, y como no se repitió en las epístolas, no son obligatorias hoy en día. Vuelvo y lo digo, otros creen que las afirmaciones no se repiten en las epístolas, entonces no son obligatorias. O sea, pues como nosotros no encontramos estas mismas palabras de Mateo 19, Mateo capítulo 5, sobre el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias en las epístolas, entonces no son obligatorias. No aplican porque ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni otro escribió al respecto. No, y es cierto, no las encontramos. Pero Jesús también dijo, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, Mateo 23, versículo 9. Y esto no lo repitió Jesús, perdón, no lo repitieron los escritores de las epístolas. No está, eso está solamente en Mateo 23. Pero nosotros creemos que lo que Jesús prohibió aquí es aplicable para el Evangelio, es vinculante en el nuevo pacto. Es más, también Jesús dijo, si tu hermano pega contra ti y no quiere arrepentirse, dilo a la iglesia. Hemos usado este versículo cuando tristemente toca que disciplinar a un hermano que no quiere arrepentirse. ¿Por qué? Porque es una ley vinculante en el Evangelio y es parte del nuevo pacto, pero no está repetido en las epístolas. Las palabras que dice Jesucristo en Mateo 5:32, que dice, hace que ella adultere, tampoco están repetidas en las epístolas, pero son vinculantes en el Evangelio y en el Nuevo Pacto. Jesús dijo, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Texto que también es vinculante o hace parte del Nuevo Pacto, pero no están en las epístolas. Ahora, si este argumento es válido para sacar de paso lo que Jesús enseñó en Mateo 19:9, Mateo 5:31 y 32, por el hecho de que no esté repetido en las epístolas, es un argumento falso. Es más, Jesús que enseñó, hermanos, en Mateo 28 Jesús dijo a sus discípulos que fueran por todas las naciones, predicaran el evangelio, bautizaran, y dice, y después de que hicieran discípulos en todas las naciones, dice el versículo 20, enseñándoles a esos discípulos que guarden todas las cosas que os he mandado. Muchos dicen que lo que Jesús enseñó en Mateo 19 y Mateo 5 sobre el matrimonio, el divorcio y segundas nupcias, se lo dijo a los judíos, pero eso es un error. Todo lo que Jesús dijo lo dijo a los judíos porque él nunca salió de las fronteras de Israel. Todo lo que Jesús dijo, el sermón del monte, sus parábolas, ¿quiénes fueron sus recipientes, sus oidores? Pues los judíos, los discípulos. Si eso es así, entonces ninguna palabra de Cristo, porque como no la dijo sino a los judíos, entonces no aplica a nosotros, es un argumento falso. Bueno, esto es una prueba, hermanos, de que las afirmaciones hechas por Jesús no necesitan ser repetidas en las epístolas para que sean de obligación para nosotros. Estos versículos que acaba de citar, Mateo 19:9, Mateo 5:31 y 32, son obligatorios principios para la iglesia
y para los cristianos de esta dispensación que formamos parte del nuevo pacto. Estableciendo entonces este hecho y dando por sentado de que Mateo 19 y Mateo 5 son vinculantes, y espero que me haya hecho entender, vamos entonces a mirarlos. ¿Qué dice Jesucristo sobre el divorcio? Bueno, ya hablamos un poco acerca de lo que es el matrimonio. Hablamos un poco acerca de lo que es el matrimonio. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que es el divorcio. En Mateo 19 hay dos clases de divorcio. El primero es el divorcio por cualquier causa. Leamos el texto, dice versículo 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Muy bien, quitemos por un momento la salvedad, bórrela, dejémosla ahí, hagámosla a un lado. Leamos el versículo sin la cláusula. Versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Vuelvo y repito, leyendo el versículo sin la salvedad. Entonces, este es una clase de divorcio. Aquellos que se divorcian por cualquier causa. Entonces, hagamos un ejercicio. A y B están casados. A y B son un matrimonio legal. Ellos disfrutan de su matrimonio, es un matrimonio bien ante el Señor. Están casados, pero se divorcian por cualquier causa. Cualquier causa, vuelvo y repito, no es la fornicación. Por eso les digo, hagamos a un lado la cláusula por un momento. ¿Sí? Estamos hablando aquí del divorcio por cualquier causa. Entonces, A y B se divorcian por cualquier causa. ¿Qué dice el versículo 9? Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra adultera. Entonces, supongamos que se divorcian por cualquier causa y A se casa con C. ¿Qué dice el Señor? Que esa nueva relación, aunque se casen, están en adulterio. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Así que si A repudia a B por cualquier causa o B repudia A por cualquier causa, ambos si se casan, Jesús señala que ambos están en adulterio. Si A se casa con C y B se casa con D, habiendo A y B estando casados y habiéndose divorciado por cualquier causa, esa nueva relación, aunque casados, están en adulterio. A adultera con C y B adultera con D. Eso es lo que enseñó también el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículos 2, 3 y 4, que dice, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Cuando Pablo usa la palabra unirse, se está refiriendo a casarse. Si se une a otro hombre que no sea su marido en vida, pues dice, será llamada adúltera. El término llamada es un presente continuo, porque algunos dicen que el adulterio es una acción que se comete una vez en un tiempo determinado. O sea, pues cuando se divorcia y se casa, ese cuando firma el documento adultera, pero después de ahí ya no se considera adúltero. Eso es una falacia, eso es falso. Dice, será llamada. ¿Cuánto? Todo el tiempo que esté unido la mujer a otro hombre. Si A y C siguen unidos, serán llamados. Todo el tiempo que estén unidos, serán llamados. Lo mismo que B y D, en adulterio. El apóstol Pablo en 1 Corintios 7, 10 y 11 dice, pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Cuando Jesús dijo
que la mujer no se separe del marido. Pues no, en Mateo capítulo 19, versículo 9. Cuando lo dijo en esas palabras: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Ahí lo dijo. Ahora dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Bueno, antes de considerar algún divorcio, la pareja debe luchar por reconciliarse, hacer de las faltas perdonables. Y como dice Proverbios, el amor cubre multitud de pecados. No estoy diciendo, hermanos, que el matrimonio sea fácil, el matrimonio es difícil. Por los caracteres, por los problemas económicos, a veces los hijos, bueno, tantas cosas que a veces azotan el matrimonio. Pero si existe la posibilidad de reconciliación, es lo que Pablo apremia. Reconcíliese. Ahora, si llega el momento en que su matrimonio es insalvable, porque ha pasado, tristemente, ¿sí? Entonces Pablo dice, pues sepárese, pero quédese sin casar. Es lo que Pablo dice. Pablo no está añadiendo nueva información a lo que Jesús está enseñando, porque algunos están diciendo, bueno, Jesús enseñó en Mateo 19 que hay una salvedad, pero Pablo en 1 Corintios 7 añade otra, que se llama, o muchos lo llaman, la concesión paulina. No, hermanos, mire, Pablo no añade ninguna nueva información a lo que Jesús ya había dicho. Simplemente Pablo está diciendo en sus palabras, por la inspiración del Espíritu Santo, lo que Jesús había dicho en Mateo 19:9. Si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. Bueno, el otro divorcio que encontramos nosotros en Mateo 19:9 es el divorcio por fornicación. Ahora leamos el versículo 9 con la cláusula. ¿Cómo quedaría con la cláusula? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer por fornicación y se casa con otra, no adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. O sea, pues, cuando el que repudiaba, si no era por fornicación y se casaba, pues adulteraba. Ahora, si es por fornicación, entonces, si se casa, no adultera. ¿Por qué? Porque la cláusula salvo, o como dice Mateo 5:32, a no ser, está modificando el que repudia, mas no la repudiada. Entonces hagamos otra vez el ejercicio. La Biblia dice que si A y B están casados, pero si B adulteró con D, supongamos hay un adulterio, hay una infidelidad. Entonces dice Dios que A puede repudiarlo por fornicación y A se puede casar bajo ciertas circunstancias, ¿no? Obviamente, porque también hay que mirar qué tan inocente es el inocente, ¿no? Porque hay muchos matrimonios que han fracasado en el sentido de que ha llegado la infidelidad de parte de unos, pero qué tanta culpabilidad también tiene el que se dice ser inocente en la infidelidad de otro, porque muchas veces lo que hacen los cónyuges es empujar a su compañero o a su compañera a que llegue a cometer el adulterio, entonces ahí sí no sería tan inocente. Bueno, cada caso en particular de divorcio y problemas de matrimonio son necesarios estudiarlos a fondo, porque no todo es lo mismo y los implicados es lo que debemos nosotros considerar. Entonces Jesús dice que si B comete es desleal, adultera, A puede casarse nuevamente. Dice ahí entonces existiendo el divorcio por fornicación y A se casa con C, entonces no adultera. Es la implicación, la inferencia necesaria que nosotros hemos llegado sacando y leyendo el versículo 9. Pero la segunda parte de la frase, y el que se casa con la repudiada adultera. Consideramos entonces que esa relación, si B llega a estar con D, estando casados, habiendo sido adúlteros, esa relación es una relación ilícita. ¿Por qué? Porque la salvedad solo modifica la primera parte y no la segunda parte de la frase. Ahora, algunos alegan
que la razón por la cual el cónyuge culpable puede volverse a casar, el cónyuge culpable puede volverse a casar, es porque el lazo matrimonial queda roto cuando el cónyuge elige divorciarse del fornicario culpable. Les explico. Lo que argumentas a algunos, o la lógica de algunos es, mire, si A repudia a B por infidelidad, se rompe el pacto, porque A se puede casar con C. Y si A se puede casar con C, entonces B queda libre. ¿Por qué? Porque ya no está atado a A. Entonces B se puede casar con D. ¿Por qué? Porque la infidelidad rompe el pacto. Ya no están unidos. Entonces B queda libre. Entonces dicen que si la unión entre los dos cónyuges se rompe, ambas partes entonces quedan libres para casarse de nuevo. Yo no creo eso. Yo creo que eso es una manera de forzar, argumentando y basándose en un argumento, entre comillas, de lógica para justificar un segundo matrimonio de aquel que ha sido culpable de ser desleal en una relación de matrimonio lícita. Analicemos este punto, hermanos. A mí se me está acabando el tiempo. Como les digo, el matrimonio y hablar del matrimonio y el divorcio, eso es tela mucho de que hay que cortar. Pero bueno, espero aclarar este punto, ¿no? Entonces, algunos dicen no adultera, pero Jesús dice que adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Bueno, Leo Bols, en sus comentarios sobre Mateo 19:9 dice: la parte culpable abandonó para siempre a su cónyuge matrimonial, lo cual lo descalifica para una futura asociación. El cónyuge culpable no puede volver a entrar en un matrimonio puro y según la ley. Comentarios sobre Mateo capítulo 19, versículo 9, Leo Bols. También dice el doctor A.T. Robertson, dice en su libro de figuras del Nuevo Testamento, figuras griegas del Nuevo Testamento, dice, hablando sobre Mateo 5:31, dado lo que Jesús implica en Mateo 5:31, se permiten las nuevas nupcias del cónyuge inocente, pero no las del cónyuge culpable. También dice otro comentario, el expositor Nuevo Testamento en griego dice, la última parte de la frase afirma que casarse con una mujer abandonada es adulterio. Comentario sobre Mateo 5:32, página 110. Y también este comentarista muy famoso del siglo pasado, considerado el príncipe de los comentaristas entre la Iglesia de Cristo, J.W. McGarvey, dice, desde luego, el cónyuge culpable no puede casarse de nuevo, puesto que nadie está autorizado de cosechar los beneficios de su mal proceder o de su transgresión. De Ford Gospel, página 242. Ahora, McGarvey, si ustedes conocen la historia de McGarvey, McGarvey antes creía que el matrimonio se disolvía por fornicación y que tanto él como ella quedaban libres para establecer un nuevo matrimonio. Pero McGarvey, años después, cambió su posición y llegó a la conclusión de que el culpable no puede casarse porque entonces estaría cosechando los beneficios de su mal proceder. Ahora, si esto es así como dicen algunos, esto estaría alentando a muchos, dándoles ánimos para que escapen de matrimonios difíciles. Simplemente entonces adultero, se rompe el pacto, me aguanto un tiempo la vergüenza, me aguanto un tiempo la censura, después de que se calmen las aguas, pues me caso nuevamente y partes en novedad. Y como dice la canción, felices los cuatro, felices los cuatro, como dicen por ahí. Bueno, ahora hermanos, gramaticalmente, ¿qué podemos nosotros decir del texto? Ya vemos algunos comentaristas que los consideramos serios en el estudio de las escrituras, pero vamos a mirar cómo está construido gramaticalmente el texto. Bueno, salvo por fornicación es una frase adverbial, modificando el verbo repudiar.
O sea, pues cualquiera que repudia. Está modificando el verbo repudia a su mujer. Puesto que ocurre una sola vez en la frase, no puede modificar otro verbo, ni siquiera un participio en la siguiente cláusula. Se usa como razón para repudiarla y como razón para las segundas nupcias del que la repudia, pero no es la razón o no es razón para que ella se vuelva a casar. Esto pues, viéndolo desde el punto de vista gramatical. Algunos han dicho, hermano, eso de estudiar la gramática, eso de estudiar el griego, eso no es necesario. ¿No es necesario? Quizás en todo estudio bíblico no sea necesario, porque hay doctrinas muy sencillas, no tienen vuelta de hoja, pero hay temas que sí requieren estudiar, hermanos, los términos griegos y la gramática. Es más, si usted tiene una mala gramática, pues va a leer mal. Y si va a leer mal, va a llegar a una conclusión equivocada. Y si va a llegar a una conclusión equivocada, va a tener en su mente una idea equivocada. Y si usted tiene una idea equivocada, usted va a creer esa idea equivocada. Y si usted cree eso, va a llegar a una práctica equivocada y a una doctrina equivocada. No me digan, hermanos, que la gramática no es necesario estudiarla. Todo predicador de la Biblia debe tomar seriamente el estudio, no solamente de las doctrinas de la Biblia, sino también, hermanos, de la manera en el lenguaje en que se están escritas las palabras, las frases, las oraciones. Es delicado. Ahora, si usted usa otra gramática diferente y llega a otra conclusión, bueno, eso sería tema para escucharlo en otra oportunidad. Pero gramaticalmente está así. Es más, hermanos, dice entonces, salvo por fornicación, Jesús entonces enseñó que hay solamente una razón para divorciarse y casarse de nuevo. Jesús enseña que la persona contra la cual se ha pecado puede divorciarse y casarse de nuevo. La persona contra la cual se ha pecado, no el que ha pecado. Pero algunos de mis hermanos enseñan que el que pecó y se divorció puede casarse de nuevo. Yo creo que no es así, porque si fuera así, entonces hay dos razones para un segundo matrimonio, de parte de los dos. Jesús da una, ¿sí? Pero otros han levantado la otra razón. Vamos entonces a mirar la razón uno. La razón uno sería pureza de vida y repudio del pecador, es lo que Jesús dice. O sea, pues el inocente repudió, pues se puede volver a casar. Y la razón que dan los otros es esta: impureza de vida y haber sido rechazado como pecador, pues también le da la oportunidad de casarse y no entrar en adulterio. Según la gramática que manejan algunos y las conclusiones que manejan algunos, entonces Jesús está diciendo que salvo por fornicación modifica a los dos, al que repudia y al que ha sido repudiado. Pero no es, porque salvo por fornicación está modificando solamente la primer parte de la frase, el que repudia, y no le está dando razón porque no modifica la segunda parte de la frase. Así que siempre el que ha sido repudiado por cualquier causa o por fornicación no se puede casar. Es lo que Jesús enseña. Ahora, ¿qué de Mateo 5:32? Pues es lo mismo. Leamos Mateo 5:32. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Bueno, gramaticalmente entonces, ¿cómo sería? A no ser por causa de, es una cláusula adverbial, puesto que modifica el predicado de la frase. Como no se repite en la última mitad de la frase, pienso que nadie puede probar que quede implicado como modificador de cualquier palabra en la última cláusula. Gramaticalmente, ¿qué se está diciendo? Que a no ser por causa de, está modificando la primer parte del predicado de la frase. O sea, pues, el que repudia a su mujer, lo modifica él, pero no modifica la segunda frase, ¿sí? Que dice, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. No, no modifica la segunda frase. Y no hay razón para implicar o llegar a la conclusión de que la segunda parte o de que la parte
pecadora en este respecto tenga la posibilidad de casarse. Ahora, hermanos, ¿qué palabra en la última cláusula modificaría la frase compuesta? Vuelvo y digo, ¿qué palabra en la última cláusula modificaría la frase compuesta? No puede modificar adecuadamente la palabra casarse, que es el verbo y el predicado de esa frase, puesto que esto haría de la fornicación una razón para realizar un nuevo matrimonio, y ya hemos visto que no tenemos base para tal suposición. Ahora, si esto es así, hermanos, como dicen algunos, que B se puede casar con D porque A se casó con C habiendo repudiado a B por fornicación, y el matrimonio de B con D entonces es lícito, hay algo que también debemos considerar, y es que Dios no hace acepción de personas. Dios es justo, como lo dijo Abraham en Génesis 15:28. Cuando Abraham iba a destruir, Dios iba a destruir Sodoma y Gomorra, una interpelación que le hace Abraham a Dios está en el versículo 25 de Génesis 18. Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Y es más, Abraham tenía toda la razón. Dios nunca ha tratado al justo como trata al impío o viceversa. Dios nunca va a tratar al impío como trata al justo. ¿Por qué? Porque Abraham dijo, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Cuando Dios permite en Mateo 19:9 que por causa de infidelidad solamente el cónyuge inocente se puede volver a casar, eso es justo. ¿Y qué es lo justo con el pecador? Pues que sea castigado. ¿Y de qué manera? Pues perdió el derecho a casarse. Ahora, no estoy diciendo que no tenga la oportunidad de arrepentirse. Claro, puede arrepentirse y cambiar su actitud, pero perdió el derecho, como el homicida. El homicida, hermanos, puede pedir perdón por un homicidio, por haber matado a su prójimo, pero la ley le condenará y perderá la libertad, pierde el derecho a estar libre. El pecador o el desleal en un matrimonio y ser repudiado pierde el derecho a casarse. Pienso yo entonces que eso es justo. Mateo 19:9 está aplicada a la ley de justicia. ¿Por qué? Porque el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, y el juez de toda la tierra trata al justo de una manera y trata al impío de otra manera. También entendemos, hermanos, debemos entender, como dijo Proverbios 13:15, el camino de los transgresores es duro. Es duro, hermanos, quedarse solo. Sí. Es duro quedarse eunuco para alguien que ha sido divorciado por fornicación. Sí, yo lo entiendo. Pero ¿qué hacemos si la ley de Dios está así? No podemos cambiar la ley de Dios por tener alguna complacencia con el dolor y el sufrimiento de alguien que ha sido divorciado por fornicación. Lo siento, lo siento. Bueno, hermanos, gracias por su atención. Esta es la exposición que, bueno, alcancé a presentar todo lo que quería presentar sobre lo que es el matrimonio, el divorcio y las segundas nupcias. Espero que les haya servido, hermanos, y que tengan todos una feliz noche. Dios los bendiga, hermanos.